Buenas, mi nombre es Ignacio y lo que vamos a hacer en esta clase es la construcción de funciones trigonométricas a través del círculo unitario. Es algo que suele traer algunos dolores de cabeza, pero que vale la pena tener en mente cuando uno resuelve los ejercicios. Muchas veces resulta útil saber de dónde vienen las trigonométricas para entender qué es lo que está pasando. Entonces, empecemos por lo que seguramente todos saben de las trigonométricas, que es cómo funcionan en un triángulo rectángulo. Entonces, si tenemos un triángulo rectángulo así, por ejemplo, entonces tomamos alguno de sus ángulos interiores, que no sea el recto. Si esta longitud mide A, esta longitud es B y la hipotenusa mide H, definimos el coseno de alfa como el lado adyacente, es decir, la longitud del cateto adyacente, que es A sobre la hipotenusa, y definimos el seno de alfa como la longitud del lado opuesto, es decir, B sobre la hipotenusa. Bueno, esta definición tiene una cosa un poco molesta, que es que uno puede hacer triángulos con los mismos ángulos interiores, pero de muy distinto tamaño. Si yo tomo este triángulo y lo agrando, el ángulo alfa no cambia, y sin embargo las medidas son completamente distintas. Entonces, ¿por qué medir el coseno y el seno en triángulos diferentes me va a dar lo mismo? Bueno, eso se puede ver si consideramos un triángulo como el que nos daba antes agrandado, con el mismo ángulo alfa aquí. Esto tendrá nuevas medidas, llamémoslas A mayúscula, B mayúscula y H mayúscula. Entonces uno calcularía las trigonométricas sobre este triángulo grande como A mayúscula sobre H y el seno como B mayúscula sobre H. Y entonces lo que decíamos recién es que es totalmente legítimo preguntarse por qué me va a dar lo mismo calcular en un triángulo que en el otro. Debería dar lo mismo porque el ángulo es el mismo. Bueno, para estudiar eso se puede hacer de distintas formas, pero una manera es aprovecharse que sabemos algo de funciones lineales. Y entonces, si yo dibujo sobre dos ejes X, Y, mi triangulito chiquito y mi triángulo grande, con el mismo ángulo interior alfa, esto me dirá A grande y esta altura será B grande, mientras que esto será A chiquita y B chiquita. Pero lo importante es que si el ángulo es siempre alfa, entonces tendré una función lineal, una recta, que le pasa por arriba a las dos hipotenusas. Y esa recta, como apoyamos nuestros triángulos sobre el origen de coordenadas, será una recta de la forma y igual m por x. ¿Sí? La ordenada al origen es 0. Bueno, pero eso me ayuda un montón porque esta altura, la altura del B, está sobre la recta y por lo tanto B tiene que ser m por a. ¿Sí? Encontrar este punto es aplicarle la función lineal al punto A. Pero del mismo modo, B grande se corresponderá con ese punto que también está sobre la recta y entonces será m por a grande. Para terminar de comparar nuestras fórmulas, comparemos por ejemplo las fórmulas del coseno, nos falta saber quién es h. Bueno, h chiquita, por teorema de Pitágoras, sabemos que la hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos, y entonces h será la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Pero b lo tenemos escrito como m por a, y entonces h será la raíz de a cuadrado más m por a todo al cuadrado. Y ahora ese cuadrado lo podemos repartir entre m y a y podemos sacar a de factor común, lo que nos da que h es la raíz de a cuadrado por 1 más m cuadrado. Y ahora podemos repartir esta raíz entre a cuadrado y el paréntesis y cancelar raíz y cuadrado, y esto nos queda a por la raíz de 1 más m cuadrado. Exactamente la misma cuenta
porque la relación es la misma, me va a decir que h grande es a grande por la raíz de 1 más m cuadrado. Y ahora estamos en condiciones de escribir nuestra fórmula del coseno de las dos maneras distintas, reemplazando h chiquita y h grande por lo que acabamos de obtener. Y entonces el coseno de alfa en nuestro triángulo chiquitito lo calculamos como a sobre h chiquita, pero esto es a sobre a por la raíz de 1 más m cuadrado. Cancelamos las a y obtenemos 1 sobre la raíz de 1 más m cuadrado. Mientras que si hacemos la cuenta en nuestro triángulo grande, entonces tenemos que el coseno de alfa es a grande sobre h grande, pero h grande lo tenemos escrito como a por la raíz de 1 más m cuadrado. Nuevamente cancelamos las a y esto nos da 1 sobre la raíz de 1 más m cuadrado. Como estas dos cosas son iguales, tenemos que calcular el coseno a partir de cualquier triángulo da lo mismo. Y de la misma manera podemos ver que, con una cuenta muy similar, el seno del ángulo calculado sobre el triángulo chiquitito es igual al seno del ángulo calculado sobre el triángulo grande. Es decir que no importa sobre qué triángulo lo esté mirando, el coseno y el seno valen siempre lo mismo, justamente porque dependen solamente del ángulo. Bien, pero si nos da lo mismo medir el seno y el coseno en cualquier triángulo, podemos establecer una convención respecto de dónde los vamos a estudiar, solamente dependiendo del ángulo, y esa convención va a ser trabajar sobre el círculo de radio 1. Supongamos que ese círculo tiene radio 1, centrado en el origen de coordenadas. Vamos a considerar ángulos definidos desde el eje de las abscisas positivas. Entonces, un cierto ángulo definirá una semirrecta así, que marcará un único punto sobre la circunferencia. Bueno, nuestra manera de medir ángulos ahora va a ser no medir la apertura entre las dos rectas en grados, minutos y segundos, sino medir esta longitud, que es la longitud de arco sobre el círculo de radio 1. Llamemos a esto x. Entonces x es un número real, justamente porque es una longitud. Si queremos medir cuánto vale, lo que podemos hacer es poner un piolín sobre el arco de circunferencia, estirarlo y medirlo con una regla sin necesidad de transportador. Bien, la primera pregunta es ¿cuánto miden los ángulos? Nosotros estamos acostumbrados a que el ángulo recto mide 90 grados, a que toda la vuelta son 360 grados. Bueno, ¿cuánto mide eso en longitud? Bien, para eso necesitamos recordar quién es el número pi. Pi es un número irracional, es decir, con infinitos decimales, nunca periódicos, pero no sale de cualquier parte, sino que es una relación muy importante, es la razón entre el perímetro y el diámetro de un círculo. Así como el seno y el coseno valen lo mismo calculados en cualquier triángulo, si uno toma un círculo cualquiera, mide el perímetro y mide el diámetro y calcula la división entre esas dos cosas, obtiene siempre el mismo valor y ese valor resulta ser pi. Bien, en nuestro círculo en particular, el radio vale 1 y por lo tanto el diámetro vale 2 y entonces el perímetro es 2pi. Bien, es decir que el ángulo que medíamos como 360 grados, es decir, pegar toda la vuelta, equivale a recorrer todo el círculo caminando y eso mide 2pi. Es decir, 360 grados se corresponde con una longitud de arco de 2pi. Estos son grados y esto es lo que llamamos radianes, que en el fondo son simplemente números reales, pero utilizados en el contexto de medir longitudes de arco. Bueno, a partir de esta relación podemos deducir muchas otras. Por ejemplo, pegar media vuelta eran 180 grados y eso se corresponde con la mitad de toda la vuelta, es decir, con la mitad de pi, es una longitud de pi. Del mismo modo, un ángulo muy importante, ¿sí? El ángulo recto, 90 grados, se corresponde con un cuarto de vuelta, es decir, caminar desde acá hasta acá a lo largo de la circunferencia es la mitad de pi, es decir, pi sobre 2, que se corresponde con 90 grados.
Bueno, por último, consideremos 3/4 de vuelta, que son 270 grados. Eso se corresponde con media vuelta más 1/4 de vuelta, es decir, 3/2 de pi. Lo que a nosotros nos interesa es aprovecharnos de que ahora medimos ángulos como números reales para calcular el seno y el coseno como funciones que reciben un número real, que es el que mide el ángulo, y nos devuelven otro número real. Entonces, ¿quién será el seno y el coseno en ese contexto? Bueno, repliquemos el mismo dibujo. Bueno, tenemos allí nuestro ángulo de medida x. Si nosotros queremos calcular el seno y el coseno, lo podemos pensar como lo pensábamos antes con triángulos, porque esto define un triángulo que es el siguiente. Y entonces, ¿quién es el coseno del ángulo? Bueno, el coseno del ángulo será el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Bueno, pero la hipotenusa es justamente un radio del círculo y nuestro círculo tiene radio 1. Y entonces el coseno será el cateto adyacente sobre 1, es decir, el cateto adyacente. Esta longitud es coseno de x. De la misma manera, el seno del ángulo será el cateto opuesto sobre la hipotenusa, pero el cateto opuesto lo podemos mirar aquí, es la altura de este punto. Esto es el seno de x. Bien, pero entonces podemos entender a la función seno, por ejemplo, como lo siguiente. Consideramos que nos paramos acá y empezamos a caminar hacia allá. A medida que caminamos hacia allá, vamos moviendo el punto a lo largo de la circunferencia y mientras movemos el punto, vamos definiendo nuevos triángulos. Mirar el seno del ángulo equivale a mirar la altura de este punto. Entonces, la función seno es la función altura de este punto en función de la longitud que el punto va caminando a medida que recorro el círculo. Si yo quiero graficar al seno de x como una función, lo que debería hacer es poner en el eje x la longitud que recorremos a lo largo del círculo y ver cómo va cambiando la altura del punto a medida que el punto se mueve por el círculo. Veamos una pequeña simulación de cómo es ese comportamiento. Bien, a la izquierda el punto va recorriendo el círculo, a la derecha lo que vemos es la distancia recorrida por ese punto y el palito rojo es la altura del punto, es decir, el seno del ángulo. Y ese es el dibujo del seno, ¿sí? Con algunos puntos importantes para marcar. El punto en donde alcanza el máximo es pi sobre 2, es decir, en 90 grados alcanzamos altura máxima. En pi vuelve a valer 0, es decir, cuando pegué media vuelta caí sobre este punto y tengo altura 0. Y cuando estoy en 3/2 de pi, estoy en la altura mínima, estoy acá abajo. Y finalmente en 2pi retorné al 0. Bueno, algún aspecto importante para resaltar. El seno de x es una función periódica en el sentido de que si yo doy una vuelta y ahora continúo caminando a lo largo del círculo, es decir, continúo avanzando en el eje x, lo que voy a ver es otra vez el mismo dibujo replicado porque otra vez voy a estar pasando por los mismos lugares. Es decir, que esto continúa repitiéndose. Del mismo modo hacia atrás, si al empezar a girar empiezo en sentido contrario, esto camina para atrás. Bien, tenemos ahí nuestro gráfico de la función seno de x. Podemos hacer una simulación muy similar para mirar el coseno de x. Aquí la situación es la misma, solamente que la magnitud que queremos rescatar es el coseno, es decir, la coordenada x del punto en el gráfico del círculo que se convierte en la altura de la función. Y ahí tenemos nuestro dibujo del coseno de x. Nuevamente, el coseno de x también es periódico, es decir, si sigo girando, sigo repitiendo los mismos valores, y entonces esto continúa repitiéndose a sí mismo, y hacia atrás lo mismo. Bien, algún detalle para marcar, la altura máxima es 1, porque el círculo tiene radio 1, entonces no puedo exceder esa magnitud, y el valor mínimo es menos 1. Bien, se puede hacer algún análisis adicional, pero por ahora solo nos interesaba dibujar el seno y el coseno, así que lo dejamos acá.